personas con discapacidad en el mercado laboral en Iberoamérica tiene una situación muy diversa dependiendo de la subregión en la que estemos hablando. En el Cono Sur se ha avanzado mucho más en la participación de las personas con discapacidad en el trabajo. Sin embargo, en la región andina o en Centroamérica es verdad que quedan muchos retos pendientes. En estas zonas, algunos estudios nos hablan de incluso el 80% de personas con discapacidad que están desempleadas. Son cifras realmente alarmantes, porque no es solamente que esas personas dejen de recibir el beneficio económico de tener un trabajo, de mantener a sus familias, de tener una vida, sino que además no acceden a la protección social. Hay muchos de estos países en los que si no trabajas, si no cotizas, no accedes a servicios sanitarios, no accedes a servicios sociales, no accedes a pensiones. Realmente es una causa de exclusión social muy fuerte, es una brecha que vincula la discapacidad con la pobreza y eso se puede romper fácilmente con el empleo. Lo que hemos podido constatar en este seminario es que la situación de todos los países es disímil aún. No hemos logrado tener a nivel regional un avance más o menos homogéneo. Sin embargo, hay países en los cuales tenemos políticas que han permitido ir instalándose en la sociedad y nos van generando cierto nivel de, por decirlo de alguna manera, de estabilidad en el avance de las políticas públicas. El contexto a día de hoy de la inclusión laboral de personas con discapacidad en la región pasa por un momento en donde se está potenciando esa inclusión. Hay que tener en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas entró en vigor en el año 2007, todos los países y el 100% de Iberoamérica han ratificado la Convención, han ratificado el protocolo y ya la mayoría ha modificado sus legislaciones nacionales conforme a la Convención. ¿Eso qué significa? Que tienen que ir modificando toda la legislación nacional, incluida la legislación laboral, para fomentar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. La inclusión laboral es vital, tiene una importancia radical en lo que es la inclusión social. Es cierto que no todas las personas con discapacidad pueden trabajar, pero sí que habrá que buscar la manera de que aquellas que tengan capacidad laboral se incorporen al mercado de trabajo. Estamos avanzando hacia ese compromiso de las instituciones públicas, de las empresas privadas, para el empleo de las personas con discapacidad. Hasta ahora apenas hemos iniciado el camino. Hay un compromiso quizá más del lado institucional y las empresas se están poco a poco sumando a ese compromiso, a esa sensibilidad hacia los derechos de las personas con discapacidad. Pero aún nos queda muchísimo camino por hacer. Hasta ahora hemos avanzado porque el tema está encima de la mesa. Las instituciones públicas lo están debatiendo, las empresas privadas saben que hay empleo de personas con discapacidad. Entonces tenemos ya ese inicio del camino, que es quizá el primer paso, dicen que es el más difícil y ese al menos ya lo hemos dado. Yo creo que existe compromiso de parte de los estados y así lo hemos visto también en las presentaciones en estos días. Que están interesados en poder mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía hay que mejorar procedimientos administrativos, hay que seguir generando conciencia, ¿verdad? Porque uno desde el Estado puede generar reglamentos, puede generar legislación. Veíamos el tema desde las cuotas, por ejemplo, que significa una legislación de parte del Estado para incluir a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Sin embargo, a la hora de que eso se aplique por parte de las empresas, muchas veces no van de la mano. La legislación va por un lado y la realidad va por otra. Entonces, hay una voluntad de parte de los estados, pero falta todavía conciencia desde la sociedad civil, desde las empresas, que son los que contratan también, para que esas leyes efectivamente se cumplan. El grado de madurez de las políticas de participación de las personas con discapacidad en el empleo también varía mucho de la zona donde estemos hablando. Es verdad que en el Cono Sur son políticas mucho más maduras, son políticas que ya están integradas, no son políticas de gobiernos, son políticas de Estado en muchos casos. Esa situación no la tenemos en la región andina ni en Centroamérica, que apenas son pequeños programas, pequeñas iniciativas, que lo que hacen sobre todo es casi sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad. No llegamos todavía a tener una incidencia laboral fuerte como hay en otras zonas. Pero bueno, como decía, hemos iniciado el camino, que es lo importante, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La política pública se tiene que transformar en ejecuciones, en los planes de desarrollo, en donde se ponga negro sobre blanco cómo se va a hacer la política pública, la implementación de la política. Y lo que es más importante, no hay política, no hay ley sin presupuesto que la acompañe. En la Administración española tenemos muy claro que a toda ley va acompañada una memoria económica
para saber lo que va a costar la implementación de la ley. Aquí no se ha hecho, pero se está avanzando en decir, bueno, ya tenemos la política, bien, ya tenemos la ley, bien, y a partir de ahora tenemos que ejecutar esa política y hay que buscar y apoyar al desarrollo del cómo se va a implementar esa política pública, que es el cuánto me cuesta todo lo que supone esas leyes que he puesto en marcha, porque una ley supone una aprobación de derechos. La diferencia que hay sobre todo en las democracias con las leyes es que las democracias regulan para prohibir o para permitir y sobre todo para garantizar derechos. Bien, pues si yo estoy garantizando el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad, tendré que poner en marcha medidas para hacerlo, incentivos fiscales, incentivos económicos, y eso tiene un coste. Tiene que tener una inversión social, una inversión pública. Por tanto, eso hay que empezar a trabajar sobre eso, que ya se está haciendo, pero falta mucho por llegar y por hacer. El papel de las nuevas tecnologías en el empleo de las personas con discapacidad es esencial. Ahora mismo la mayor parte de los empleos requieren una parte de tecnología. Ya los empleos que son exclusivamente manuales son muy pocos los que quedan. Casi todos requieren el uso de una computadora. Se está avanzando tantísimo en nuevas tecnologías accesibles que yo creo que va a revolucionar el empleo de las personas con discapacidad. Porque todos usamos las nuevas tecnologías para cualquier cosa. Entonces lo que antes requería un aparato específico para la persona con discapacidad, ahora mismo requiere solo una pequeña adaptación de un dispositivo que llevamos todos. Con los teléfonos inteligentes está pasando. Lo que antes requería que una persona con discapacidad llevara un software específico para ella, un aparato específico para que esa persona pudiera comunicarse, ahora mismo se hace a través de su teléfono inteligente. No necesita algo diferente, algo que puede estigmatizar a esa persona, sino que es transversal a todas las nuevas tecnologías. Está ayudando muchísimo y tenemos que sensibilizar a las grandes empresas que diseñan esas nuevas tecnologías a hacerlas accesibles. Hoy en día existen portales de empleo. Pues si esos portales de empleo no son accesibles, ya estamos eliminando una parte importante y la mayoría de las personas con discapacidad. Por tanto, tienen que ser accesibles. Hoy en día estamos todos los días, la mayoría de las personas con un puesto laboral, normalmente con un ordenador, muchos. Tiene que ser accesible. El ordenador, la pantalla, el puesto de trabajo, el ajuste razonable, que se llama y lo define muy bien la Convención de las Naciones Unidas. Por tanto, las tecnologías tienen que ser desde el inicio accesibles, porque si no son accesibles son automáticamente excluyentes y estamos haciendo al final mal la inclusión. En primer lugar, el desafío principal que tenemos en la región para incorporar a las personas con discapacidad al empleo es la accesibilidad. De nada nos sirve estar creando puestos de trabajo en empresas o en instituciones públicas si esa persona no puede llegar a su puesto de trabajo. Si no puede tomar un autobús, no puede tomar un vehículo propio para llegar a su puesto de trabajo. Si esa persona no puede ir a hacer la compra sola, si no puede acceder al ocio, al cine, a la cultura, no sirven de nada el resto de medidas. Es esencial que contemos con la accesibilidad de todo, que mantengamos esa cadena de la accesibilidad desde que la persona con discapacidad abandona su domicilio hasta que regresa a él, que todo su recorrido lo pueda hacer de manera accesible y de manera autónoma e independiente, que es lo que queremos preservar, la independencia, la autonomía de la persona con discapacidad. Ese es el desafío principal, pero luego tenemos otros, por ejemplo, sensibilizar acerca de las personas con discapacidad y sus derechos. Lamentablemente tenemos todavía muchos estigmas sobre las personas con discapacidad, sobre su desempeño profesional. Tenemos que romper eso. Las personas con discapacidad pueden trabajar exactamente igual que cualquier otra persona, ni mejor ni peor. No son trabajadores extramotivados, como comentan en algunos casos, ni tampoco son personas que tengan mayor absentismo laboral, como comentan por el otro lado. Son personas trabajadoras exactamente igual, que solo necesitan una adaptación de su puesto de trabajo. Y eso se puede lograr simplemente con una inversión económica, obviamente, y con una sensibilización acerca de sus posibilidades, tanto para la propia persona con discapacidad, que a veces desconoce hasta dónde puede llegar, como de cara al empresariado y al resto de la sociedad. Y un tercer desafío muy importante sería el tema de la formación. Las personas con discapacidad acceden a menores niveles formativos que el resto de la población. Cuando hablamos de personas con altos niveles formativos, tenemos prácticamente las mismas tasas de desempleo entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Igual sucede con otros colectivos. A mayor formación, mayores posibilidades de emplearse. Sin embargo, las personas con discapacidad no acceden a esos niveles formativos. Ahí tenemos que trabajar muchísimo. Es importante seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la certificación y la evaluación de la discapacidad para saber en qué condiciones están las personas, dónde están, poder hacer políticas públicas mucho más pertinentes a esa realidad. Y también creo que es muy importante lo que conversábamos es respecto de llegar
al próximo desafío. Estamos hoy día trabajando fuertemente en mejorar la inclusión laboral, pero también tenemos que pensar cómo esa inclusión laboral es sostenible y las condiciones del empleo, porque sabemos, y en la América Latina en general, sabemos que hay dificultades respecto de la calidad del trabajo. No basta solo con que la persona entre a un trabajo, sino que cuál es la condición que va a tener en ese trabajo y por lo tanto la estabilidad que le va a generar. El papel de la cooperación española e internacional es vital en la inclusión. No olvidemos que en el ámbito de la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. En los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el 8.5 establece la inclusión social y de personas con discapacidad. Por tanto, ya tenemos ahí un reflejo, tenemos una meta. Y en este mes se tienen que entregar los indicadores para poder seguir los objetivos. El papel de la cooperación española ha sido muy importante, ha financiado de hecho muchos proyectos destinados a la inclusión laboral y a la accesibilidad de personas con discapacidad. El papel de la AOD a nivel mundial es esencial para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en un mercado abierto, en un mercado laboral, porque, y lo dice el informe del Banco Mundial, hemos sacado a casi 800 millones de personas de la pobreza, pero tenemos que seguir para que ya no estén en el umbral de la pobreza, y eso se consigue con inclusión social, con inclusión laboral. Pues este tipo de encuentros, como el seminario que nos ha reunido aquí esta semana en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo, son espacios esenciales para poder crecer juntos, para poder intercambiar esas experiencias, esas buenas prácticas. Al inicio de estos seminarios, este es el cuarto que tenemos, solían venir perfiles técnicos medios altos en alguna ocasión. En esta ocasión tenemos niveles directivos bastante altos. Esto también es un reflejo de la importancia que está adquiriendo este tema. La gente viene a este tipo de actividades, se llaman de formación, pero en realidad son intercambios de experiencias. Cada uno aprende lo que quiere aprender. Bueno, ahora vienen, la gente conoce experiencias de otros lugares, se generan proyectos de cooperación más allá de estas actividades formativas y bueno, es la manera de seguir avanzando y eso es la cooperación iberoamericana, el que podamos establecer nexos de unión, trabajar de manera coordinada y aprender unos de otros, de nuestros aciertos y de nuestros errores.